Amén. Gloria a Dios. Muy buena tarde, hermanos. La verdad, sorprendido de ver la iglesia llena. No me di vuelta para mirar, pero bueno, ahora sí tengo el privilegio de poder verlo a cada uno de ustedes. Y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Muy contento de poder estar en esta tarde y poder también tener el privilegio de compartir la palabra de Dios. Una responsabilidad tremenda es cada vez que se nos convoca para compartir la palabra de Dios, porque tenemos que estar siempre buscando cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que quiere hablar al pueblo y qué es lo que quiere hablar a mi vida en lo personal también, ¿no? Para poder después transmitirlo. Y bueno, en esta tarde quiero hablarle acerca de la ansiedad, algo que es muy normal en cada uno del ser humano, a pesar de los años que pasan. Todo ser humano va lidiando con el tema de la ansiedad. Y díganme si no es verdad. Yo hasta hace 5 minutos que estaba ahí sentado, estaba ansioso por subir acá. Así que fíjense si no es algo que lidiamos todos. Nadie puede levantarle la mano y decir, no, a mí no me toca lidiar con esto. Porque, bueno, es un mentiroso, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, es algo con lo que lidiamos a diario. Y saben, hay un informe en un periódico estadounidense donde habla que la ansiedad ha superado a la depresión como el principal problema mental en los Estados Unidos. Y quiero decirle que en nuestro país esto no es la excepción tampoco, Los medicamentos para combatirla son hoy en día los productos farmacéuticos que más se venden, aún en medio de economías que son florecientes y de una estabilidad económica y política. Estamos hablando de un país, Estados Unidos, ¿no? Y a pesar de eso, muchas veces uno dice, bueno, ¿cómo no me tocó estar viviendo en un país como ese, donde la economía fluye, donde cada uno quizá tiene su casa, su trabajo, cobra en dólares, Hoy si vemos lo que vale el dólar, ¿no? Pero fíjense que el dinero no tiene nada que ver, porque a pesar de la situación que se vive en ese país, cómo lo pintan todo color de rosa, la gente recurre a las píldoras porque debe haber algo en su interior, en cada una de estas personas, que los lleva a no tener paz, ¿no? O sea, el dinero no es la solución para el ser humano. Y esto es algo que es una preocupación y el temor que siempre se sigue formando en cada uno de nosotros, forma parte del ser humano. Un estado que no se puede aliviar con solamente una píldora, el tema de la ansiedad. Y dentro de este combo de gente, calculo que debe haber también cristianos en medio de esta situación, que tienen que recurrir a las píldoras. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿qué pasa por la cabeza de esos cristianos que dicen que creen en Dios y que depositan toda su confianza en Él? Si realmente la confesión que hacen con su boca es genuina, ¿por qué tenés que recurrir a una píldora quizás para que vos puedas dormir, para que puedas estar tranquilo? Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de una persona? Cuando uno compra, por ejemplo, yo estaba viendo acá los equipos estos. Cuando la iglesia compra un equipo, se lo da específicamente al encargado de sonido para que lo instale. El encargado que está en el sonido, ¿qué hace cuando abre la caja? Saca el manual y entonces empieza a leer todo para poder conectarlo y que la cosa funcione como tiene que ser, como te dice el manual. Y bueno, el encargado de sonido hace eso, lee detalladamente el manual, conecta los cables como tiene que ser, y cuando prenden el equipo, ¿qué pasa? La cosa funciona. ¿Por qué? Porque siguió a lo que dice el manual, de conectar cada cable adecuadamente como tiene que ser. Ahora, nosotros tenemos como manual de nuestras vidas la palabra de Dios. En este libro nosotros podemos encontrar diferentes promesas para nuestras vidas y también soluciones
en cuanto a la situación que cada uno de nosotros estemos pasando en este momento. Yo no sé cómo viniste esta tarde a este lugar. ¿Por qué venís a la iglesia? ¿Qué venís a buscar en la iglesia? ¿Venís a buscar que las cosas se te solucionen, tus problemas? Están en el lugar correcto, pero nosotros también debemos buscar en nuestros propios hogares leer esto, el manual. Este es el manual de vida que tenemos cada uno de nosotros y en donde acá vamos a encontrar la solución a nuestros problemas y no vamos a necesitar de píldoras para poder salir de la situación en la cual nos encontremos. Los agentes que provocan este estado de ansiedad son muchos y muchas veces son los temores, la delincuencia, problemas económicos, familiares, en el trabajo y en general también la injusticia que se cometen en un mundo que lamentablemente cada día va de mal en peor y que se va dañando por el pecado que hay en este mundo, ¿no? Y yo quiero que veamos un poquito un pasaje de la palabra de Dios que está en el Salmo 55, el versículo 22. Dice lo siguiente: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Acá podemos ver este salmo, el Salmo 55, fue escrito por David, ¿no? Y si nosotros empezamos a leerlo desde el capítulo 1 hasta que finaliza este salmo, podemos ver que David está pasando por una situación en la cual la ansiedad, el temor, el terror, el miedo que tenía, era muy similar a lo que nos toca vivir acá a nosotros, porque David vivió en un mundo muy similar al que estamos viviendo hoy en día. Y como hablábamos hoy, la estadística de gente que vive en Estados Unidos tiene que depender de una pastilla, usted me podrá decir, uy, pero David era el rey, tenía dinero, vivía en un palacio, ¿no? Pero no, él también pasaba por situaciones muy similares a la de nosotros. Y para entender un poquito este salmo, hay algunos comentaristas que no están muy seguros de lo que voy a decirle ahora, pero tratan de relacionar este Salmo 55, por lo que se va relatando desde el primer versículo, a cuando su hijo Absalón se rebeló contra él. Y no solamente Absalón, sino también estaba Atiofel. Y decir, ¿quién es Atiofel? Atiofel era un consejero de David y era considerado el más sabio dentro del grupo que tenía David en cuanto a sus consejeros. Era el más sabio. Pero ¿qué pasa? Atiofel era el abuelo de Betsabé. Vamos a relacionar las cosas un poquito. Era el abuelo de Betsabé. ¿Cuánto conocen la historia de David cuando la vio a Betsabé bañándose desde cuando David estaba en el balcón de su palacio? Cuando él tenía que haber estado en una guerra, decidió quedarse en el palacio, se paseaba por el balcón y la ve a Betsabé. Betsabé era una mujer casada, nada más y nada menos que con Urías, que era uno de los soldados de David. Entonces, bueno, Atiofel venía a ser abuelo de Betsabé. Entonces como que quedó la pica, ¿no? En Atiofel con David. Quedó la sangre en el ojo. Y cuando tuvo la oportunidad de poder rebelarse contra David, vengarse por la situación que le tocó vivir a Atiofel, de ver cómo a su parentela David la había tratado, él trataba por todos los medios de tratar de vengarse de esa situación, ¿no? Entonces fue que se vino a querer aliar con Absalón para ir en contra de David. Entonces, para esto yo se lo comento para que tengan una idea de qué se trata este salmo. Está relacionado más o menos con eso. Algunos comentaristas dicen que puede ser por el relato de lo que va hablando el Salmo 55, que puede tratarte de eso. Pero David también no quería la muerte de su hijo, porque hay una parte en el relato del Salmo que dice que aquellos que lo están persiguiendo, sus enemigos, dice, vayan derechos vivos al Seol, al infierno lo estaban mandando. Entonces muchos comentaristas dicen quizás no puede ser quizás esto que esté relacionado con Absalón porque David no quería la muerte de su hijo.
a pesar de que, bueno, después Absalón murió. Y Atiofel, cuando vio que le iba a llevar a perder, que la elección que él había tomado, fíjense, un hombre sabio, considerado dentro del grupo de los asistentes de David, un hombre sabio, tomó una decisión equivocada. Cuando él vio que tomó una decisión equivocada, él directamente se suicidó. Cuando él vio que el plan que habían llevado adelante con Absalón no iba a funcionar, se termina suicidando Atiofel. Y ahí terminó la vida de Atiofel. Y después Absalón también tuvo su consecuencia, en el cual después los soldados fieles de David lo terminan matando. Pero bueno, en este interín, en este salmo, podemos ver cómo David estaba lidiando con este problema que estaba teniendo, ¿no? Y él, el versículo del salmo, empieza a decir: escucha, oh Dios, mi oración, y no te esconda de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y furor y me persiguen. Mi corazón está dolido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto, y dije: ¿quién me diese alas como de palomas? Dice: volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelo, oh Señor, confunde las lenguas de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Acá podemos ver que David, delante de Dios, está abriendo su corazón y está mostrando su debilidad, a pesar de que era el rey. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido de esta manera? Que nos ha rodeado terror, muerte, oscuridad, y que no encontramos la salida a esa situación. Y David, en el versículo 22 del Salmo 55, nos aconseja a cada uno de nosotros que debemos echar nuestras cargas sobre el Señor. Es la única forma de que nosotros podamos llevar adelante el problema que estemos pasando. Hoy a la mañana pude ver la reunión y lo trajeron a Rambo, por acá hay un olor a selva en este lugar. Y bueno, y recordando así, porque decía Luciano hoy que se iba a delatar con la edad. Yo en ese sentido no tengo problema. Yo estoy en enero, estoy por cumplir 50 años y miren el producto nuevo que estoy por empezar a usar. Pensé que nunca iba a llegar, pero bueno, llegó. Y entonces cuando él hablaba acerca de los programas, las películas, todo eso, a mí me trajo en memoria también un programa que yo veía que era acerca de el hombre más fuerte del mundo, ¿no? Entonces vos veías personas que se ataban como un chaleco o algo así, acá un cinturón, y tiraban colectivos, ¿no? Lo iban empujando. Ese era el hombre más fuerte del mundo. Otros quizás levantando piedras. ¿Cuántos hemos visto personas que levantan pesas, los pesos, eso, que muchas veces muchos de esos levantadores de pesas llegan a levantar pesos que duplican el peso del mismo que está levantando esa pesa? Así que imagínense en la fuerza que tienen, ¿no? Entonces yo cuando me acordaba de eso y viendo esto, hay algo que me trajo así como un paralelo para hacer. Y yo decía, bueno, está en los libros Guinness, el hombre más fuerte del mundo, aquel que tiró un colectivo. Hasta hay uno que apareció que con la lengua sostiene 12 kilos en peso, con la lengua, ¿no? Y bueno, y cosas así. Pero le puedo asegurar que no existe todavía un hombre que sea capaz de soportar el peso de la carga espiritual que pueda llegar a tener uno en esta vida. Aún ni Jesús, cuando estuvo en el Getsemaní, necesitó ayuda, porque él mismo le decía al Padre: si es posible, pasa esta copa de mí, porque era muy pesada la carga de poder cargar con ese pecado que el mundo venía acarreando, ¿no? Era muy pesado para
para Jesús esto. Y Jesús le dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces después el relato en la palabra de Dios sigue diciendo que los ángeles venían para fortalecerlo, ¿no? Y fue la única manera que él pudiera seguir adelante con ese plan y de poder terminar en una cruz y poder llevarse todo el pecado de la humanidad, ¿no? Y en ese llevarse todo el pecado de la humanidad, Dios nos estaba viendo a nosotros también, ¿no? A pesar de que hace más de 2000 años, pero Él lo hizo por todos nosotros, aunque nosotros todavía no existiéramos y no teníamos pecado cometido todavía. Dios lo estaba haciendo. Entonces, yo hacía ese paralelo. No existe hombre que pueda soportar el peso del pecado, el peso de los problemas cotidianos que cada uno de nosotros nos toca llevar adelante cada mañana. Y muchas veces lo queremos hacer por nuestras propias fuerzas. Y le digo que es en vano lo que hacemos muchas veces, el querer buscarle la vuelta y la solución al problema por nuestros propios medios, por nuestra propia fuerza, porque la carga es muy pesada. La carga es pesada, más cuando una persona quizás está endeudada y no encuentra la salida. A mí me ha pasado, he estado endeudado, he cometido el error de buscar un prestamista para pedir plata y eso a mí me ha quitado el sueño. Yo me he pasado noches mirando por la ventana y diciendo, ¿cómo salgo de esta situación? Y así he estado mucho tiempo. Y Laura dormía, no estaba azul todavía, pero yo me daba vuelta y miraba a Laura y yo decía, bueno, tengo que hacer algo, hasta que un día Dios me dijo, la solución a tu problema está en la cochera, ¿no? Entonces cuando la solución a mi problema estaba en la cochera, yo me puse reacio a eso, no. Mi Fiat 600 no lo toco, no. Y bueno, y seguía, y la solución a tu problema está en la cochera. Y tuve con mucho dolor, les puedo decir con mucho dolor, poner en venta el auto. Tal es así que tenía el cartel pegado el auto y andábamos en la calle y tenía gente atrás que me hacía señas de luces, ¿no? Y Laura decía, me parece que ese auto que viene atrás te está haciendo señas de luces a vos. No, a mí no. Claro, me querían parar para decirle cuánto valía el auto, lo querían comprar, ¿no? Y entonces fíjense, la solución la tenemos ahí, pero muchas veces queremos nosotros seguir, nosotros por nuestra propia fuerza, buscándole la vuelta, decir, no, seguramente que algo se me va a ocurrir y de alguna manera yo voy a salir de esto. Y cuando no es así, no va a ser así. Le vamos a dar 10.000 vueltas a la cosa, pero no la vamos a tener a la solución. Entonces tenemos que hacerle caso a lo que Dios nos dice, le tenemos que hacer caso a la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, encontrar esto, el remedio para la ansiedad. Porque cuando uno está pasando por situaciones difíciles, la ansiedad nos invade a cada uno de nosotros, ¿no? Por eso es que David nos dice esto, nos da este consejo, echad vuestra carga sobre Dios, ¿no? Y el primer paso para evitar esta ansiedad es esa, echar todas nuestras penas sobre Dios. El deseo de Dios es que nosotros no carguemos con todos nuestros problemas. Dios no quiere eso. Dios quiere que, si Él a nosotros nos libró del pecado, Él quiere que nosotros disfrutemos esta vida con esa libertad que Él nos da, ¿no? Y si los problemas vienen a nuestra vida, porque van a venir, porque la palabra de Dios nos dice claramente que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos porque Él venció, ¿no? El Señor quiere eso, que nosotros le entreguemos toda nuestra ansiedad, nuestra preocupación, nuestro futuro, nuestra economía, nuestro matrimonio, ¿no? Esta pandemia que pasamos, gracias a Dios ahora hay un poco más de apertura, por eso es que, así como está hoy la iglesia, ha revelado muchas cosas en la intimidad, en la familia, en cada hogar. Nosotros podemos decir que somos sobrevivientes de esa pandemia, porque hoy por hoy usted puede estar sentado junto a su esposa, ¿no? Sus hijos, pero hay otros que no, que la pandemia
salió a relucir cosas que quizás la ocultaban o la dejaban pasar, ¿no?, por alto a través del activismo, el hecho de decir, trabajo todo el día, vuelvo, como, me acuesto a dormir y evito el problema real que había dentro de la casa, ¿no? Entonces, por eso es que podemos decir que nosotros somos sobrevivientes, porque esta pandemia ha traído en muchos matrimonios la separación total, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás, según el trabajo que tenían, le decían, bueno, ahora vas a poder trabajar desde tu casa y quedarte en tu casa. Y vos te tenías que quedar en tu casa encerrado con tu mujer, en donde ahí vos no te podías escapar, en donde ahí vos te tenías que enfrentar al problema real que había ahí, en ese lugar, ¿no? Y entonces, quizás muchas veces por el orgullo, por no ser humilde, es que terminan las relaciones como terminan, quizás separándose, rompiéndose, ¿no? Todos lastimados, los hijos por un lado, los padres por el otro, ¿no? Entonces, nosotros debemos darle gracias a Dios, porque somos sobrevivientes de eso. Gracias a Dios podemos estar unidos, ¿pero por qué? Porque lo tenemos a Él. Ahora, tampoco no podemos ser egoístas de decir, bueno, nosotros somos sobrevivientes y los otros no perduraron, bueno, se fue todo, se terminó todo. Porque nosotros también nos tenemos que hacer cargo de que parte de culpa la tenemos nosotros como iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás ese matrimonio que se terminó separando no conocían a Dios como lo conocemos nosotros. Entonces no tuvieron la posibilidad quizás de decir, bueno, vamos a buscar de Dios o vamos a la iglesia a hablar con el pastor o vamos a hablar con el líder para ver de qué manera podemos salir de esta situación. Entonces, también tenemos que hacernos cargo muchas veces de esto, ¿no? De los fracasos quizás de otros, son fracasos nuestros, aunque no los conozcamos, aunque sean personas que nunca nos relacionamos. Pero si ese matrimonio fracasó, también fracasamos nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque no hablamos de Dios a las personas. Más sabiendo si en tu barrio vos tenés tu vecino que sabés que tiene problemas en el matrimonio, como hablaba hoy Luciano, no te quedes diciendo, Señor, oro para que ese matrimonio se pueda restablecer o que ellos lleguen a poder llegar a un común acuerdo. No, involucrate, debemos involucrarnos, tenemos que hacer eso. Entonces nosotros como hijos, siempre volviendo ahora a cada uno de nuestra vida personal, como hijos de Dios, nosotros debemos depositar en Él todos nuestros problemas, nuestros temores, nuestros fracasos, porque fracasamos en esta vida. Muchas veces queremos intentar algo y fracasamos. Pero bueno, la palabra de Dios, como decía el Salmo 55, en el 22, dice que echemos nuestra carga sobre Jehová y Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. Vamos a fracasar, pero Dios nos va a levantar de ese fracaso. Vamos a volver a intentarlo y hasta que las cosas salgan, pero siempre con la ayuda de Dios, ¿no? Entonces nosotros esto lo tenemos que aplicar. Debemos depositar nuestra confianza en Dios. Pero para esto es importante aprender a que debemos confiar plenamente en Él, en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Por eso es que David nos exhorta en el hecho de echar sobre Dios nuestra carga. Es así cuando nosotros tomamos esta actitud de decir vamos a depender de Dios, vamos a confiar en Dios, en que nuestra alma va a encontrar la confianza y la paz que tanto necesita en este tiempo. Yo no sé cómo viniste hoy acá, yo no sé si yo te puedo ver a vos sentado en este lugar, pero quizás tu cabeza, tu mente está en otro lado. Quizás tu mente está divagando en que cómo vas a arrancar mañana lunes si no tenés ni un peso partido por la mitad en la billetera, cómo va a ser para pagar, cómo voy a hacer para esta semana poder comer, ¿no? Quizás estás sentado acá y tu cabeza está en otro lado. Yo te pido que en el nombre de Jesús vos te puedas concentrar en esta noche, en esta tarde,
y estés atento escuchando estos consejos que Dios quiere traer para tu vida, de que vos puedas depositar toda tu confianza en Él, y que le creas plenamente. Él es el más interesado en que vos seas feliz y que vos puedas salir de la situación en la cual vos te encontrás en esta tarde, ¿no? Existen diferentes aparatos que un médico puede usar, y hoy estábamos escuchando en la televisión que te toman la presión y pueden saber cuánto vos tenés de presión. Pero todavía no se creó ese aparato que pueda, qué sé yo, sacarte una foto de cuerpo entero y pueda ver cómo está tu alma, cómo está tu espíritu. Solamente Dios sabe cómo está nuestra alma y nuestro espíritu. Y entonces, a esto es lo que quiero ir. No podemos ir tras una píldora o no podemos ir tras un psicólogo. Si Dios es el que sabe la condición nuestra, cómo estamos. Entonces, mi consejo es que busquemos a Dios. Él sabe bien cuál es la situación por la que estamos pasando, cuál es tu preocupación, qué es lo que te quita el sueño, ¿no? ¿Qué es aquello que a vos te preocupa acerca del futuro? De que no sabés qué va a pasar en un país donde lamentablemente tiene altibajo. No me quejo del país donde estamos, porque si lo comparamos con otros lugares, estamos en un país donde podemos tener estas reuniones libremente, ¿no? Pero tenemos que ser realistas también. Es un país que tiene su sube y baja, y uno puede decir, como ser humano, puede decir, te puedo entender lo que te está pasando, te puedo entender la angustia que tenés, porque realmente estamos en un país que no sabemos si mañana cuando despertemos qué es lo que va a pasar, con qué noticia te va a encontrar cuando prende el televisor, qué es lo que está pasando. Te puedo entender en ese sentido, pero nosotros tenemos a Dios y nosotros tenemos a Él el que nos va a ayudar a que nosotros podamos cada día de nuestra vida poder llevar adelante a pesar de los problemas que podamos estar pasando, ¿no? David entonces nos exhorta a echar sobre cada uno de nosotros, sobre Dios nuestra carga, y dice que Él nos va a sustentar. El apóstol Pedro decía que al hacerlo, Él tiene cuidado de nosotros, ¿no? En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. La palabra de Dios es clave. Por nada debemos estar afanosos, sino que debemos buscar a Dios en oración. Esa es la clave para nuestros problemas. La clave es esa. No es ir a un médico y que él te recete un medicamento para que vos te sientas mejor. Porque así como David decía en el Salmo donde leíamos que era tal el problema que tenía que anhelaba tener alas como de paloma y poder desaparecer. Y díganme si cuántas veces no escucharon dentro de una casa decir: ¿cómo me gustaría ser invisible? Y poder desaparecer. Yo les quiero decir que si David hubiese tenido alas para salir volando, irse a donde él quería, al desierto, y estar en paz, no lo iba a conseguir. Porque él, así tuviera alas y volara, el problema se iba a ir con él, ¿no? Entonces, si vos sos de esa persona que alguna vez dijiste: ¿cómo me gustaría desaparecer? ¿Cómo me gustaría que no esté mi hijo? ¿Cómo me gustaría que no esté mi marido? ¿Quiere estar sola en este lugar para tener un minuto de paz? Te quiero decir que no lo vas a tener. La única forma de encontrar paz es buscando al Señor en oración y meditando su palabra. Acá está toda la solución para nuestros problemas. No es fácil aplicar lo que la palabra de Dios nos dice cuando estamos pasando momentos que son adversos, donde nosotros miramos nuestro alrededor y vemos oscuridad, vemos problemas, vemos que ese túnel oscuro por el cual estamos transitando
no se alcanza a ver nunca la luz, la salida de ese túnel. Y entonces cuando uno dice, no, pero andá a la palabra de Dios, que ahí tenés la respuesta, no es fácil, no es fácil. Soy consciente de eso, no es fácil en esos momentos de situaciones malas, críticas, decir, bueno, voy a obedecer la palabra de Dios, pero tenemos que tomar la iniciativa y hacerlo, porque si no, corremos riesgo de perder todo, hermano. Si nosotros no volcamos nuestras vidas al Señor, corremos el peligro de perder nuestra familia, perder nuestros hijos, perder todo, hasta nuestro trabajo, porque no vamos a encontrar esa paz que nuestra alma y nuestro espíritu necesita, que está únicamente en Dios. Por eso, la clave para esto es la oración, la cual es capaz de traer paz a nuestras vidas y a nuestros pensamientos también. Aparte de esto, el salmista también nos enseña que para evitar la ansiedad debemos confiar plenamente en Dios, ¿no? Y esto fue lo que hizo David en el Salmo. Usted tómese el trabajo de leer el Salmo 55, léalo detenidamente y va a ver cómo él primero empieza entregándole o presentándose delante de Dios y contándole, desahogándose de todo lo que él estaba pasando, ¿no? De toda la situación que él estaba pasando. Y así, cuando uno habla con alguien, porque muchas veces cuando uno va a un psicólogo, a mí todavía no me tocó ir, gracias a Dios, pero calculo yo que las personas que van a los psicólogos, el psicólogo lo primero que debe hacer es decir, bueno, habla, descargate, a ver, decime todo, y después el psicólogo debe tomar de todo eso que uno dijo, debe tomar algunas cosas y debe decir, bueno, el problema de esta persona va por este lado. Entonces lo trata de aconsejar en cuanto a eso. Muchas veces quizá ha pasado acá cuando estaba el consultorio espiritual también, ¿no? Han venido personas con problemas y bueno, y uno para poder conocer a esa persona le dice, bueno, habla a ver por qué está acá. Y vos tenés que tomarte ese trabajo de quedar callado y escuchar y decir, Señor, ayúdame a poder guiar a esta persona de la mejor manera posible para que pueda tener un encuentro contigo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace David en el Salmo 55. Una vez que él les pone todo el problema que estaba pasando, él como que se siente aliviado, ¿no? Y entonces por eso dice, él nos aconseja que echemos todas nuestras cargas al Señor, porque él tiene que haber visto un resultado positivo en cuanto a eso, ¿no? Se pudo descargar. ¿Cuántas veces cuando nosotros retenemos nuestros problemas nos duele la cabeza, vamos, tomamos un paracetamol y así, ¿no? Y no vamos a los pies del Señor, que Él es el que nos va a traer la salida, la solución a todos nuestros problemas, ¿no? Esta es una afirmación y una declaración de fe que expresa la plena confianza que David tenía en el Señor. El hecho de decir, echad vuestras cargas sobre el Señor. Es una afirmación y una certeza de fe de que Dios lo estaba escuchando en ese momento. Porque a veces parece como cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, no escuchamos nada del otro lado. Hay un silencio total. Y entramos en una desesperación que queremos entrar a abrir la Biblia y decimos, Señor, hablame en alguna hoja y vos abrís y buscás y querés enganchar un versículo que vaya acorde a lo que a vos te está pasando y no pasa tampoco, ¿no? Entonces, esto también se tiene que manejar un poco con el tema de lo que es la fe, ¿no? De decir, yo me presento delante de Dios, les pongo mi situación y creo que Dios me está escuchando y creo que Dios algo va a hacer en mi vida, ¿no? Como cristianos nosotros tenemos que buscar cada día que nuestra fe sea fortalecida, a tal punto que nuestra confianza en Dios sea fuerte y no dude en ningún momento de que Dios va a obrar en la situación en la cual estamos pasando. Y Dios va a obrar siempre a favor de nuestras vidas. Eso tenemos que quedarnos tranquilos. Dios está para obrar siempre a favor de nuestra vida. Así nosotros nos mandemos las 1001. Así nosotros digamos, pero yo no me lo merezco, porque yo vivo metiendo la pata.
Dios en su misericordia, en su amor, va a estar siempre a favor tuyo, obrando para que vos puedas salir de la situación en la cual te encontrás, ¿no? No debemos dudar en ningún momento que Dios va a obrar. La Biblia declara que apoyarnos en nuestra propia prudencia, dice, o en nuestra fortaleza, no es seguro. Y esto es un poco lo que hablaba. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas por nuestros propios medios y nos confiamos que quizás nuestra capacidad, yo voy a poder salir de esta situación, y lo único que hacemos es alargar esa agonía y ese sufrimiento en el cual estamos pasando cada uno de nosotros. No debemos confiar en nuestras habilidades, ¿no? No debemos confiar en eso. La Biblia nos dice esto, que no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. En Proverbios 3, 5, 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tu vereda. De igual forma, la carta a los Romanos también dice: pues la Escritura dice que todo aquel que en Él creyere no va a ser avergonzado. Nosotros debemos reconocer que necesitamos a Dios, ¿no? Debemos confiar en el Señor plenamente. Lo que nosotros tenemos que hacer es humillarnos. Si en nuestras vidas no hay humillación, ¿qué hay? Lo contrario a humillación, ¿qué es? Orgullo, ¿no? Si en nuestra vida hay orgullo y no queremos reconocer que nos equivocamos, que tomamos una mala decisión, y no queremos humillarnos delante de Dios y decir: Señor, te pido perdón, porque la verdad metí la pata, me la mandé, ¿no? Necesito ahora tu ayuda. Si nosotros no reconocemos, no nos humillamos delante del Señor, hay un versículo que dice: humíllate en la poderosa mano del Señor y Él te exaltará. Algo así dice. Capaz que está parafraseado, pero muchos de los que conocen Biblia saben lo que estoy diciendo. Entonces dice: humíllate bajo la poderosa mano del Señor y Él te exaltará. Nosotros tenemos que humillarnos para que Dios pueda obrar en cada una de nuestras vidas. Si no hay humillación, Dios no puede hacer nada. Dios no puede hacer nada porque nuestro corazón está cerrado al obrar y al mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ¿qué nos deja a nosotros este mensaje, quizás breve, de esta noche? Que nosotros debemos primeramente echar nuestras cargas al Señor. Y segundo, debemos confiar plenamente en Él. Este es el secreto para que nosotros de una vez por todas podamos vivir una vida plena en Dios y podamos también salir de la situación en la cual nos encontramos. Confiar en Dios y echar nuestras cargas sobre Él. Quiero orar por esta palabra. Señor, yo te doy gracias por esta noche, Señor, que estamos reunidos aquí en tu casa. Señor, tú conoces bien la situación por la cual vino cada uno de mis hermanos, cómo se encuentran en este lugar. Señor, yo te pido que tú, que ves los corazones, Señor, que discierne los pensamientos de cada uno de nosotros, Señor, puedas estar obrando, Espíritu Santo, en la vida de cada uno de mis hermanos y aún en mi vida, Señor. Tú conoces, Señor, cada uno, Señor, de nuestros pensamientos. Señor, pedimos, Señor, tu auxilio sobre nuestras vidas, Señor, tu fortaleza, Señor, tu guía, tu luz, Señor. Que podamos, Señor, cada día de nuestras vidas buscarte en oración, Señor. Que podamos buscarte a través de la palabra, Señor. Algo que se ha predicado 1000 veces, Señor, desde un púlpito. Señor, que la única manera de poder tener una vida plena en ti, Señor, es a través de la oración y de la lectura de la palabra, para que la luz que viene de tu palabra, Señor, pueda llenar nuestras vidas, Señor, y sea la guía, Señor, en nuestro caminar diario, Padre del cielo. Por eso, Señor, en esta hora te pido que cada uno de nosotros podamos entender y comprender esto, Señor. Cuán importante que es, Señor, la palabra de Dios en nuestras vidas, Señor. Cuán importante que es el buscarte en oración, Señor. Para también poder así, de esa manera, conocer cuál es la voluntad tuya para con nuestras vidas,
para con nuestra familia, para con nuestro ministerio, Señor, y para con la iglesia, el lugar donde tú nos pusiste, Señor. Y aún, Señor, que también para en el barrio donde estamos cada uno de nosotros, Señor, podamos ser luz, Señor, en ese lugar. Podamos, Señor, reconocer cuando, Señor, mi vecino que está pasando por una situación X, Señor, podamos nosotros interceder, podamos involucrarnos, Señor, para que el problema sea cual sea que estén pasando, Señor, no llegue a mayores, sino que, Señor, podamos llegar a evitar quizás problemas mayores, Señor, y podamos bendecirlos, Señor, con hablarle acerca de vos, de los propósitos que tenés para su vida y de las cosas que vos hiciste en cada uno de nosotros, Señor. Por eso te pedimos sabiduría, Señor, sabiduría en este tiempo que estamos viviendo, en este mundo que nos toca vivir, Señor. Te pedimos sabiduría. Es lo que más necesitamos de parte tuya, Señor. Y que te seamos fieles en todo sentido, Señor. En nuestro diario andar, Señor, donde nos movamos, que podamos ser fieles, Señor. Que podamos honrarte, que podamos ser luz, Señor, con la gente que nos rodea, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, bueno, muy buenas noches a cada uno de ustedes.